Estuvimos conversando esta tarde con María. La verdad es que en la noche me fui a acostar y luego escuché un lamento raro. No me quise levantar, pero lo hice. Sentía que el cabello se me erizaba y entonces el lamento comenzaba a acercarse más. Ya a unos 20 metros sentí que esta mujer empezaba a gritar: ¡ay, mis hijos! Entonces, con mucho miedo, me acerqué al balcón y saqué mi teléfono para filmar. Ya aún la vi sentada a un lado de la iglesia, tenía su cara recargada en el marco de la puerta del Templo de la Purísima. Eran aproximadamente 40 metros de donde yo estaba. Seguía lamentándose y su cara era blanca, blanca. Sin embargo, en la filmación no se podía ver nada, solo se veía un destello de luz. Se estuvo lamentando desde las 3:20 de la mañana hasta las 5 horas en el mismo lugar. Sus gritos se podían escuchar por toda la localidad. Pues regresamos a esta sección del Cultivando, nuevamente en Cultivando el Miedo, con Javiera. ¿Cómo estás, Javiera? Hola chicos, muy bien, ¿y ustedes? Hola Javiera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente a este Cultivando el Miedo. Que tenemos que decir que Javiera nos habla desde Frankfurt. Bueno, en realidad de Darmstadt, que es muy cerca de Frankfurt. Okay. Pero bueno, ¿qué nos traes hoy, Javiera? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar de la leyenda de La Llorona. Y la leyenda de La Llorona, como ustedes ya saben, es esta imagen espectral de una dama flotante vestida de blanco, cuyo rostro, la verdad es que está cubierto por un velo y que lanza gritos estremecedores y que junto a sus lamentos reclama por sus hijos. Todos hemos escuchado esta historia, la verdad es que sobre todo ustedes que vienen de México, esto es algo muy folclórico, ¿no? Una historia bastante conocida, pero no solamente sea en México, también en otras partes de Latinoamérica, pero hoy vamos a hablar de su origen, de cuáles son sus características que tienen en común junto a otras leyendas de La Llorona en otras partes de Latinoamérica. De lo que dicen que también pasa con La Llorona, ¿no, Javiera? Exacto. De hecho, el relato que escuchamos en la introducción es un relato de una persona hecha en el año 2021 para un diario mexicano que se llama El Heraldo de Chihuahua. Exacto, y esta noticia fue publicada en diciembre del 2021. Cuenta la historia de un maestro que tuvo su experiencia sobrenatural con La Llorona, y esto nos hace ver que hasta el día de hoy La Llorona ha trascendido por muchos años. Está cañón, ¿no, James? O sea, a mí se me hace increíble cómo este tipo de historias vienen desde la época prehispánica, ¿no, James? Tú que eres más... Sí, y sobre todo el punto aquí es que si tú, y analizando desde un principio cuando preparamos este tema, pues tú también me decías que tenías una noticia periodística del 22, ¿verdad, Chavita? Sí, o sea, creo que este tema de La Llorona es un tema el que nunca ha dejado de causar polémica. Yo encontré como gente en Venezuela escapando de este país comenta haber perdido a sus hijos en uno de los cruces con Brasil, justo en un río que es, creo que parte muy importante durante estas leyendas, haber perdido a sus hijos ahogados, y dicen que fue La Llorona, ¿no? Pero digamos, sin más preámbulo, Javiera, ¿quién es La Llorona? Uy, la verdad es que La Llorona son tantos, su origen real es desconocido, porque hay muchas historias sobre de dónde nace esta historia de La Llorona. La verdad es que desde ya las culturas precolombinas ya creían en seres fantasmales que aparecían en la orilla de los ríos. Entonces, algunas de las raíces prehispánicas de La Llorona es que esta diosa Cihuacóatl
que es una diosa mitad mujer y mitad serpiente, emerge de las aguas del lago Texcoco para llorar a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Contra lo que se cree normalmente que son los hijos ahogados por la Llorona, que esa es la parte más creepy que vamos a estar hablando después. Sus hijos son los aztecas. ¿Y cómo murieron? Mueren devastados por las manos de los conquistadores venidos del mar, es decir, por la conquista española. Durante estas conquistas mataron a muchos aztecas y es por eso que esta diosa Cihuacóatl emerge de estas aguas del lago para llorar a sus hijos. Eso está muy interesante. Entonces está clarísimo que sí viene el origen de la Llorona de México. Exacto. Bueno, a pesar de esta referencia prehispánica a la que se recurre para encontrar el origen de la Llorona, esta no es la única versión de la leyenda. ¿Qué otras leyendas hay? Se cuenta que hoy en día si bien se configuró durante la época colonial, obviamente se basa en varios referentes y esta historia se ha ido reinterpretando con el tiempo, incluso en un mismo país donde se pueden conocer varias versiones según el lugar. En México, sin ir más lejos, esta historia, o al menos lo que yo leí, ustedes me pueden confirmar esta información, en la Ciudad de México es muy fuerte el mito de esta mujer que ahoga a sus hijos en un río por despecho y luego lamenta haber matado a sus hijos y vaga por las calles buscándolos y llorando y lamentándose por ellos. Pero también está esta historia de Cihuacóatl, que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, al final, dentro de un mismo país pueden haber distintas versiones y orígenes de la Llorona. Y yo creo que es lo rico de esta historia, que es como se ha ido transmitiendo de tanto tiempo atrás. Todas estas culturas, justo nos comentabas que Chile también tiene su versión de la Llorona. Han nutrido este tipo de leyendas con sus propias versiones y adaptándolas según las creencias, ¿no? Sí, por ejemplo, Javiera, yo había leído a lo mejor una versión como diferente de lo que tú decías, ¿no? Y hablaban de un tema donde Moctezuma II, ¿no? Empezó a tener pesadillas, ¿no? Y esas pesadillas eran que le quedaba poco tiempo para el reinado porque iba a venir el tema de la conquista. Y en medio de este tema, escucha el rumor de que una mujer solía llorar de tristeza mientras se lamentaba. Entonces decían que él se queda pensando en esto y empieza a discernir entre, pues era una simple curiosidad o bien que era el presentimiento de que los gritos estaban ligados a sus sueños. Y entonces Moctezuma manda a uno de sus súbditos para averiguar qué aquejaba a esta mujer. Y al llegar al lago de Texcoco, donde se escuchaban los gritos, pues decían que se podía escuchar algo así como: hijitos míos, ¿a dónde los voy a llevar? Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos. Y entonces dicen que era esta diosa que se llama Cihuacóatl, que era la diosa de la maternidad y de la fertilidad en la forma de una mujer, ¿no? Y entonces que también por ahí venía este aviso, ¿no? Que esta mujer le tenía que dar a los mexicas de la llegada de los conquistadores, ¿no? Sí. Y bueno, pues esta vez y este tema empieza a jalar, cambia, como que lo que yo veo es que cambia o se transforma ya en la época de la colonia, ¿no? Y se utiliza, se deforma un poco, entendiendo a la leyenda como un tema de educación o de mover, digamos, algo entre la gente, ¿no? Digamos, la variación que tiene la colonia ya induce a un tema como de teléfono descompuesto, de decir, ¿sabes qué? Es que la Llorona, ¿no? Agarra a la gente que va sola en la noche, que va sola en el río, ¿no? Y le empieza a dar este contexto, ¿no? Como lo que decíamos en el Cultivando el Miedo 1, ¿no? Del tema del barco. Una transmisión de sabiduría, ¿no? Digamos. Exacto. Claro. Es como, yo también es lo que había escuchado, James, es que se contaba esta historia a los niños para evitar que se salieran en la noche. Pues en otras épocas pues los raptaban y no había una policía que buscara, o
iban cerca del río y se ahogaban los niños. Entonces era una manera de evitar que ellos salieran. Pero yo creo que podríamos entrar un poquito más en contexto. No sé si quiere Javiera contarnos al menos la historia que ella tiene sobre La Llorona. ¿Cuál es el cuento de La Llorona, Javiera? Mira, les voy a contar mi primera impresión de La Llorona. La primera vez que escuché sobre ella fue en el colegio. Siempre uno habla con los compañeros cuando quiere contar estas historias creepy para pasar el rato. Y siempre se decía, bueno, que La Llorona obviamente vagaba por las calles llorando, buscando a sus hijos porque estaban muertos, porque ella los había matado. Algunas versiones decían que alguien diferente mató a sus hijos, pero siempre se llegaba como un consenso, que lloraba por las calles, vagaba por las calles, pero más que por las calles, por lugares cerca del agua. Siempre tengo el recuerdo, y lo habíamos comentado antes, de que siempre se dice que donde hay sauces, abajo está La Llorona, vaga abajo los sauces, y tiene mucho sentido porque los sauces son árboles que necesitan mucha agua y que por ende siempre están cerca de cauces de ríos. Entonces volvemos a juntar toda esta historia de que esta esencia de La Llorona, que no solo son los lamentos, sino que además siempre ronda cerca del agua. Y como tú mencionabas anteriormente, claro, a veces se utilizan estas historias, ya lo habíamos visto la vez anterior, para asustar a la gente. Lo vimos con la historia del Caleuche, que se habla de este barco fantasma para que la gente no mire hacia el mar. Lo mismo pasa ahora con La Llorona, como tú decías, para evitar que los niños tuvieran accidentes en la noche cerca del agua. Era una forma también de un poco infundir el miedo en la sociedad. Y de hecho, les comento que durante la colonia española, de hecho, en México, el mito de La Llorona creció tanto que habían personas que obviamente aseguraban haberla escuchado y haberla visto, y la psicosis colectiva llegó a tal grado en el Valle de México que incluso hubo un periodo en el que se decretó un toque de queda a partir de las 11 horas. O sea, a ese nivel de locura Llorona generó en la gente, exacto, y porque mucha gente decía oír a La Llorona, decía verla, decía escucharla, y la verdad es que esto sí que causó mucho terror en aquel momento, ¿no? No, está cualquiera. Fuerte. Imagínate en la época de la colonia que te digan que aparece en la calle una persona vestida de blanco y llorando, cualquiera se espanta, ¿no? Justo, y eso es lo que yo vi, que la primera parte y esta primera, digamos, versión de cambio de La Llorona se da en los primeros años de la colonia. Y la leyenda de la colonia de La Llorona habla de una mujer mestiza, indígena, ¿no? Con estilo de vida humilde y como muy pura, que se llamaba Luisa, y que conoce a un español de nombre creo que se llamaba... No, conoce al español Nuño de Montesclaros. Y este español y ella empiezan a tener una relación, ¿no? Tienen 3 hijos, y bueno, pues tiempo después, Luisa se da cuenta que no era la esposa, sino que más bien era la amante, porque Nuño anuncia que va a contraer matrimonio con alguien de su nivel social y la abandona. Y ella, de la rabia y la desesperación por el abandono, se apodera este enloquecimiento de Luisa y decide llevar a sus 3 hijos al río y los ahoga, ¿no? Y bueno, pues después de esto se suma el tema del lamento, porque ella enloquece con el tema de haber ahogado a sus hijos, y se convierte en este ser que reclamará por ellos durante el resto de sus vidas, ¿no? Y entonces esta era la leyenda como que fue contada en la colonia,
y que recogía este tema como de traición y que también era una pobre de mujer, amantes, ¿no? Que había sido amante y que tenía unos hijos como pues no legítimos en esa época. Entonces traía todo este tema como de cultural y un tema un poco religioso. Católico, ¿no? Yo había escuchado Exacto. justo que era un tema para intentar ilustrarle a una niña o una chica que Exacto. decidía abortar, que el aborto causa pues una memoria difícil de quitarse. Entonces esta mujer se lamenta por sus hijos. Pues es una manera de decir el aborto está mal también, ¿no? Y también, Chava, según la información que yo encontré, también se dice que ya más en la antigüedad también era por decirlo de cierta forma, una traición a la gente de tu pueblo, tener una relación con alguien de afuera, ¿no? Uh-huh. Con alguien, un español, con un conquistador. Entonces, también una forma de sentir como el castigo, no solo por los hijos, sino como de mezclarte con gente que no es de tu origen, por decirlo de alguna forma. O sea, sobre todo cuando recién partió toda esta colonización española. Sí, totalmente. Era una forma de decir, no nos mezclamos con ellos. Y si te mezclas con ellos, es una consecuencia. Y me pareció curioso lo que comentaba James de esta mujer indígena que tiene una relación con un español. Es muy similar a las historias de La Llorona en Nicaragua y Guatemala. Después ya les voy a comentar más como en detalle qué cada variación en cada país en Latinoamérica respecto a La Llorona, pero sí, eso básicamente es una forma de... Y es algo que a mí me interesaría mucho saber, Javiera. ¿Cuál es, por ejemplo, porque nos enteramos platicando contigo, platicábamos de La Llorona y pensábamos que era una historia muy mexicana? Y si bien se origina a lo mejor en México, pues tú nos contabas que cada país de Sudamérica tiene una Llorona. A mí me interesaría al menos conocer la versión chilena, en qué cambia según lo que tú has visto de la mexicana. Y justo lo que vamos llevando el tema es cómo se va cronológicamente, que es lo que incluso vimos también en Los Alebrijes, va llegando, y después de esta parte de la historia de la colonia, cada ciudad empiezo a ver que empieza a tener su versión de La Llorona en cada ciudad que conforma México. Entonces, evidentemente había ciudades en donde se hablaba de que mujeres embarazadas quedaban embarazadas y empezaban a buscar no tener problemas abortando al río. En otras lloronas sufrían de haber descuidado a sus hijos, de que se salieran a la fiesta o se salieran a reuniones y no se quedaran a cuidar a sus hijos, porque los hijos de la Llorona habían sido ahogados por un descuido, o bien evidentemente pues también había temas que implicaban cuestiones morales y que por lo tanto en cada ciudad se iba deformando la leyenda de la Llorona a como ellos querían deformarla, ¿sí? No sé si... Exacto. Tiene como de la cosecha de cada persona, de cada lugar. Y como correcto. Además son leyendas que se van traspasando de generación en generación y son contadas, siempre van habiendo variaciones según el lugar, según quien lo cuenta, según la geografía, eso influye mucho. Entonces obviamente va cambiando. Y bueno, para responder la pregunta de Chava, ¿qué cambia en Chile o cómo es la historia de La Llorona en Chile? Yo ya les comenté a grandes rasgos que sí, siempre se cuenta con los compañeros del colegio, pero hoy les quiero hacer énfasis en la Llorona como se conoce en Chiloé, ya que en el último capítulo estuvimos hablando de la isla de Chiloé, sus mitos y leyendas. Okay. La Llorona chilena, llamémosle así, es Pucuyén, que viene del cuyén, lágrima, y del pu, que es plural. Y ahí tiene sentido. Y es esta traducción del mapudungún, la Pucuyén, en vez de la Llorona. Y esta ánima, al igual que las otras versiones, se cree que vaga eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. A diferencia de otras, ella no lo mata, sino que le quitan a su hijo. Y este espectro es solamente visible por la gente que le queda poca vida, por la gente que está enferma, que está a punto de morir. Solo ellos pueden verlos, y también algunas machis, que serían estas, digámoslo así, como hechiceras mapuches,
En realidad no es como una hechicera, pero son mujeres que se cree que tienen más como poder y más conexión con la naturaleza, y que también puede ser vista por algunos animales, entre ellos los perros, y que anuncian su presencia con estos aullidos lastimeros que escuchas uno tras otro. No sé si te pasa que de pronto estás en tu casa y escuchas un perro afuera que aúlla, y luego el otro y el otro y el otro, sí. Y es como cadena. Bueno, se dice que esos perros ladran cuando escuchan a La Llorona, así que ojo a los oyentes que están escuchando ladrar a los perros ahora, porque puede que La Llorona esté pasando por afuera de sus casas. Que justo eso está cañón. ya si vuelvo a escuchar a un perro, me va a dar miedo, Javiera. Y que justo también decían que la historia se empieza a recorrer, ¿no? Y se empieza a ir incrementando, dando razón de lo que tú dices, Javiera, en las zonas principalmente que estaban a las orillas de algún río. Y entonces el mito de La Llorona, ¿no? Tiene este elemento en común, que yo creo que sería interesante decir que los que yo veo como elementos en común son precisamente que esté a la orilla de un río, el grito de "ay mis hijos", ¿no? La vestimenta blanca, que creo que son las tres cosas que principalmente tiene La Llorona. Exacto. Aunque hay variaciones respecto a la vestimenta, también voy a mencionar un poco más tarde. Un poco para cerrar la idea de La Llorona en Chile. Como les decía, solo la gente como enferma, que ya está en su etapa final, puede ver a La Llorona, y se dice que ella se presenta para que la persona sepa que ya va a morir y alcance a pedirse de sus familiares, y que una vez que la ves ya te quedan solo un par de días para morir. Y también se dice que su caminar indicaría, bueno, se presenta ante el muerto y luego empieza a caminar, y luego llega a un lugar en el cementerio, en el cual llora y llora tanto que deja una capa cristalina con sus lágrimas en el suelo, y ese es el lugar donde debe ser enterrada esta persona. Cuando esta persona va a ser enterrada, se dice que debería sacarse una cantidad de tierra suficiente para poder cubrir el ataúd, digamos, del muerto completamente, porque si la tierra no es suficiente para cubrir el muerto, se dice que entonces La Llorona volvería por un familiar de este difunto, antes de que se cumpla un año. O sea, todas estas señales que da La Llorona hay que seguirlas para evitar que un familiar u otra persona siga a este muerto, sea la persona siguiente. ¿Por qué? Porque La Llorona lo viene a buscar. Adicionalmente, en la versión chilena hay una versión que es un poco más amigable, no es tan terrorífica, que dice que La Llorona va a llorar al lado del muerto cuando se está velando, para que se pueda ir tranquilo en caso de que la familia no lo llore lo suficiente. Esa está más bonita, es una historia un poquito más filtrada, digámoslo así, ¿no? O sea, yo te digo, si va La Llorona y está llorando por un familiar, yo no lo sé, yo voy a escapar igual. Yo creo que yo me iba con ella, ¿no? No me importa si lo hace bien o lo hace mal. Fíjate que también yo veía que en el Perú La Llorona está más asociada también al anuncio de la muerte, y se dice que las personas cercanas a los campesinos que se atreven a entrar a las llamadas huacas, que son como estos lugares sagrados, como monumentos aborígenes, bueno, pues que los campesinos evidentemente se les va a aparecer La Llorona, y evidentemente será el anuncio de su muerte. Pero justo en Latinoamérica cambia un poco la leyenda a más un tema como de anuncio, como de... se le mete este tema más creepy, no sé, Javiera. Sí, exacto. Igual, como te mencionaba anteriormente, les voy a comentar como bueno, ya contó James el tema de Perú, que ellos lo ven, como él dijo, más bien como una forma de asustar, veo yo, a la gente para que no entre a estos templos sagrados. No sé con qué fin, me imagino que para que no los destruyan, pero una forma de infundir el miedo para que nadie vaya a ingresar a estos lugares. Y ya siguiendo con este tour de La Llorona por Latinoamérica, les puedo comentar, por ejemplo, que en Uruguay es un poco más corta. Se habla de que una mujer y su hijo fallecen en una noche donde hubo tormenta, y que esto ocurrió en uno de los lagos más importantes de Montevideo, que es un lago que se encuentra en un parque llamado Rivera. ¡Órale! Y que luego ahí, debido a la muerte de esta madre y su hijo,
esta madre sale a llorar por sus hijos, pero la diferencia es que ella no lo mata, sino que ambos mueren. Y es que esta pérdida no es porque ella le causó la muerte a su hijo, sino que fue debido a esta tormenta. Entonces sí cambia bastante en en Sudamérica la historia, ¿no? Porque ya es como, digamos, claro, es una modificación bastante alejada a lo que uno ha conocido. Pero a mí algo que se me haría interesante comentar entre nosotros, ¿ustedes cómo conocieron esta historia así ya, digamos, en primera persona? Porque a mí justo me la contaron más al estilo en el pueblo de mi abuelo, y era justo, yo creo que de niño te evitaba que el chamaco se saliera en la noche. De una. De una, así nada más porque quería echar relajo. Porque justo nos lo cuenta un tío y nos cuenta que si que si salíamos, nos podíamos encontrar a la Llorona y nos llevaba y nunca regresamos con nuestros papás. Muy cañón porque, o sea, pues ya no te sales, ¿no? Es mi primera historia, de las primeras historias que yo conocí que me hicieron como portarme bien, ¿no? Yo te digo, hoy a mis 30, si me dicen sale en la calle sola de noche y se te podría aparecer una mujer con las características de la Llorona, yo tampoco salgo. Yo a mis 30 y tantos, o sea, me imagino esa historia de niño, ya no salgo, pero ni de broma, ¿no? No, ¿cómo la conociste? Y luego yo me acuerdo que en su momento también se hablaba en algunos pueblos. Yo lo escuché cuando fuimos, en un momento íbamos con los compañeros de la primaria a una hacienda que se llamaba Tetelpa, y te decían que la Llorona también se llevaba a los hombres borrachos y que salían en la noche o a los que eran mujeriegos e infieles. Esa es una versión extendida de la Llorona. Sí, la verdad es que sí se le pueden dar distintas interpretaciones. Por ejemplo, ya lo habíamos hablado, el tema de que, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de traicionar. ¿De traicionar a quién? De traicionar, por ejemplo, a tu cultura, cuando estas mujeres que tuvieron relaciones con españoles, mujeres indígenas, es una forma de traicionar tu cultura o tu raza, por decirlo de alguna forma. Sí. No sé, de traicionar a tu esposo habiendo matado a tus hijos, también efectos de la infidelidad, porque también hay historias que comentan, por ejemplo, las versiones de Colombia y Guatemala, hablan que la mujer comete una infidelidad que luego queda embarazada, y por el hecho de haber sentido este peso, de haber engañado a su esposo y a su familia, con un modelo bastante patriarcal, debo decir, pero esta presión de haber engañado a su familia, es tanta la presión que él termina matando a este hijo del embarazo fuera del matrimonio. Sí. Y muchas veces se termina suicidando ella, o bien solo mata a su hijo y luego se arrepiente, pero son leyendas, pero bien tienen un trasfondo y tienen unas interpretaciones bastante locas. Justo decir cómo se comunica también eso, el patriarcado. Igual en leyendas podríamos invitar a Tania, que es una de nuestras ideólogas feministas, de ser como un especial ahí de... Y que justo creo que también, y sí, coincido con Chavita, hay algo que yo, terminando este análisis sobre la leyenda de la Llorona que hicimos, ¿no? Me voy y me encuentro que algunos historiadores como que, digamos, fusionan la historia de la Llorona con la de la Malinche. No sé si ustedes lo vieron eso. Eso sí, yo lo leí bastante. La verdad, no ahondé más en qué era la Malinche, pero sí lo escuché, o sea, sí lo leí realmente, pero si tú nos puedes decir más sobre eso. Pues es que justo lo que habla la Malinche, y siempre la Malinche ha estado como muy mitificada, porque se dice, y toda la vida en México, la Malinche ha sido la que traicionó, ¿no? Esta mujer indígena que conoce Hernán Cortés. O sea, la leyenda cuenta que Malinali fue una mexica de clase social alta que se llamaba Malinali, y que Malinali
hija de un padre poderoso y que gozaba de muy buena reputación y que por derecho como que le correspondían los terrenos de su papá. Su papá muere y la mamá se casa con otro señor y de ese otro señor tiene un primogénito, Malinali, y que... ¿Del esposo de su mamá? Ajá. Ok. Y entonces, digamos, esta señora pues quería dejar fuera a Malinali y prácticamente dejó y traicionó por darle todos los bienes, tanto del papá como del nuevo esposo, al hijo que tuvo en el último matrimonio, digamos. Ok. ¿No? Ajá. Y entonces, que Malinali, pues realmente fue despojada de todo. Aparte, que a esta chica Malinali la regalan sus papás. O sea, su papá y su mamá y el nuevo esposo regalan a Malinali. O sea, la traición en su máximo esplendor. La traición en su máximo esplendor. Ok. Y cuando Malinali es expulsada por sus papás, la venden, o sea, termina en el mercado de las indígenas. Okay. Y ahí es donde conoce a Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, dicen que se empieza a llevar muy bien con ella y empieza a tener una conexión especial. A lo mejor de aquí surge incluso Pocahontas y todo esto. Pero Malinali le empieza a servir de intérprete y luego de eso consejera. Sí es lo más conocido, ¿no? Sí. Y que bueno, pues Malinali al final del día fue la que tuvo que traducirle a los indígenas que se rindieran incondicionalmente. Y entonces todos los indígenas mexicanos le echaron la culpa a esta mujer de haberlos entregado con los conquistadores españoles. Y entonces esa fue la historia de la Malinche. Y decía último reportaje y documental que estaba viendo, era que realmente es esta referencia también que tiene la Llorona de esta Malinche traicionera que dejó a sus hijos, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y ahora tiene más sentido la palabra malinchismo, como decía Chava anteriormente. Es correcto. Claro, ahora tiene más sentido. Ajá. Sí, esa historia del, digamos, el engaño a tu raza, como les decía, por ejemplo, no hemos hablado todavía del tema de Nicaragua, de la Llorona en Nicaragua, por ejemplo, y también ahí se habla lo mismo, que fue una indígena oriunda de una isla llamada Umetepe, en la cual la versión es bastante similar a la mexicana. Ella se enamora de un conquistador sin seguir los consejos de su madre para que no entablara una relación con él, y finalmente la abandona. Y esta mujer en un ataque de furia lleva a su hijo, producto de esta relación, al lago de Nicaragua y lo sumerge en las aguas. Ella se arrepiente de haberlo sumergido en el agua e intenta salvarlo, pero ya cuando hace esta acción ya es demasiado tarde y ambos mueren. Sí, entonces se vuelve a repetir, ¿no? Y lo mismo pasa con Guatemala. Y fíjate que este tema, ahondando más hacia la Llorona, me metí a leer a este cuate que se llama Bernal Díaz de Castillo, que es como el historiador de la conquista. Y entonces Bernal Díaz de Castillo describe a la Malinche como una mujer entrometida y desenvuelta, pero vista desde otros ojos, fue la mujer por la cual los españoles y los indígenas lograron entenderse. Y aunque logró que su misma raza cediera ante los invasores, evitó muchas muertes. Y bueno, hoy en día como que realmente dicen y también cuentan que esta Malinche posteriormente se casa y había tenido como un embarazo con Hernán Cortés. Y luego dicen que la Malinche sufrió dos grandes cosas que también me pareció interesante compartir. Pero bueno, pues la primera cuestión es que Cortés la olvida cuando le deja de ser útil y la manda, pues digamos, otra vez como relegada. Y luego dicen algunos que ese hijo que tuvo la Malinche, ¿no?
Cortés se lo arrebata y lo manda a estudiar a España. Entonces fue nuevamente otra traición que alimenta la leyenda de la Llorona. Interesante, ¿no? Al final pierde a su hijo también, a lo mejor ya yéndose a la universidad, pero... Sí, claro, y vuelvo al mismo tema de cómo se conocen o cómo se va mezclando en Latinoamérica esta historia de la Llorona. Como bueno, ya les conté un poco lo de Nicaragua, pero en Guatemala pasa exactamente lo mismo. La diferencia, por ejemplo, en Guatemala es que la Llorona tiene un nombre, no es la Llorona, es María, es conocida como María, y también es una mujer mestiza que era de la alta sociedad y que engañó a uno de sus maridos con un mozo de la hacienda y queda embarazada. Para no ser descubierta de esta traición, volvemos a la traición, le da la muerte a su hijo, al hijo que tuvo en común con él y que se llamó Juan de la Cruz, y como nunca se perdonó el hecho de haber matado a este hijo, sigue vagando cerca del agua, llorando por su hijo, y se dice que cuando sus lamentos se escuchan cerca es porque ella realmente está lejos, y que y a medida que los lamentos se van alejando, fuera de lo que uno creería, los lamentos se están alejando, por lo tanto la Llorona se está alejando. No, esto es al revés. Si tú sientes que los lamentos de ella se están alejando, es porque realmente estás más cerca de ti. Así que ojo cuando escuchen el lamento de la Llorona, porque espero pueden pensar espero no escucharlo. Y puede estar al lado. Espero no escucharlo. Si no lo escuchan, quizás porque ya está al lado de ustedes. Bueno, chicos, y retomando el tour de la Llorona, me gustaría dejar para el final este tema de la Llorona en Colombia. ¿Por qué me llama la atención? Porque, bueno, obviamente es un fantasma errante que vaga, recorre los valles y las montañas, cerca de ríos y lagunas, lo clásico de todas las Lloronas de Latinoamérica. Pero a diferencia de otros lugares, se dice que ella va vestida con una bata negra y que la cubre hasta los talones, que tiene un cabello largo, negro y rizado, y que en su cabello, y esto es lo curioso, que no lo olviden ninguna otra Lloronas de Latinoamérica, es que se posan grillos, luciérnagas, cocuyos y mariposas. O sea, yo me imagino y digo, este pelo maravilloso, rizado, con mariposas, hermoso, pero no, porque cuando tú la ves fuera de este hermoso cabello y rodeada de animales, de insectos, perdón, su rostro es de una calavera aterradora. Y cuando ves las cuencas de sus ojos se ven como dos bolas incandescentes que van girando. Y a diferencia de las otras Lloronas de que va sola, ella sí lleva en sus brazos el cadáver de un bebé y adicionalmente llora sangre. O sea, para mí la más scary de todas las Lloronas. Super de creepy la Llorona de ellos. Es la que te compraría Hollywood para mí. Sí. Exacto, y se llama Tarumama. Ese es el nombre de esta Llorona. Y la dije al final porque para mí es la más creepy. O sea, los que están en su casa, imagínense esto, como caminando muy por la creepy calle. del Toro, ¿no? Exacto, de noche, y ven a esta mujer no vestida de blanco, sino que vestida de negro, con este ojo incandescente y con un bebé en su Un bebé muerto, eso está fuertísimo, así. Y llorando. Es una señora y ves al bebé y que está muerto, así, imagínate un esqueletito. Para mí, si hay algo terrorífico en esta vida, son esas imágenes donde hay gente con lágrimas de sangre. Very, very creepy. Pero buenísimo cierre, ¿eh? Yo creo que es como dices, la Llorona más creepy de todas. De todas, sí. Valió la pena esta sección, ¿no, James? ¿O tú qué piensas? No, pues tenía que pasar Cultivando el Miedo 2, ¿no? Y vamos a cerrar a Javiera para el Cultivando el Miedo 3. Hay que hacer otro, Javiera. Para febrero. Con que podría quedar mensual, pero ahí depende de nuestra invitada, que tanto tiempo cuando nos ustedes dedique. quieran, chicos. Ustedes saben que me encanta hablar de temas paranormales. Pues ahí está nuestra mitóloga del Cultivando. Debo decir que recibí, muchos comentarios respecto a ese término. ¿Por qué? Hola de mitóloga. ¿Eso realmente existe? ¿Por qué mitóloga? No sé, yo creo que ¿Hay una carrera?
No, está bien, está buenísimo. Está inventado, chicos, para que sepan. O sea, no he estudiado nada que se llame mitología, no es una carrera oficial, yo soy ingeniera. Pero, a ver, eres experta en mitos y leyendas, ¿no? Aficionada más que experta. Pero sí. Pues listo. Y yo creo que te pediríamos concluir con tu canción, digamos. No puede ser que clara la canción. Yo también tengo clarísima la canción. La Llorona. Claro. Ojo, que yo escuché muchas versiones y al menos la que a mí me gusta es la de Chabela Vargas. La mejor de todas. Hay varias, pero está la Natalia Lafourcade también. Hay una de Mon Laferte, que es nuestra artista chilena. No. Muy famosa en México, muy famosa en México. Exacto, pero para mí la de Chabela Vargas es la mejor. Sí. Chabela Vargas. Pues nos vamos con esa, ¿no, James? Nos vamos con esa. Vamos con la rolita. Muchas gracias.